Hola, sean todos bienvenidos a la última parte de nuestro curso de signos vitales. Recordamos los anteriores: frecuencia cardíaca o pulso, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y ahora el cuarto y último y no menos importante signo vital, la presión arterial. Como ven aquí tenemos diferentes instrumentos, ya todos son los mismos. Recordarles el nombre es un poco complicado, pero todos dicen tomadores de presión. Sí, son los famosísimos tomadores de presión, pero técnicamente son los esfingomanómetros. ¿Ya? Estimados, la presión sanguínea o presión arterial, ya, es la fuerza con que nuestro corazón ejerce, la fuerza que ejerce para bombear la sangre a través de nuestras arterias. Esto se realiza con cada latido del corazón. Y recuerden que nuestro corazón late y expulsa la sangre a nuestro cuerpo, ¿ya? Y también se contrae, y eso significa que absorbe la sangre para llevarla a los diferentes puntos, ya, en donde se filtra esta sangre. ¿Ya? Como les dije anteriormente, el corazón se contrae y relaja, y esto se mide en dos cifras. La primera cifra es la sistólica, ¿ya? O como comúnmente se denomina la alta, ya, el rango alto. Pero tenemos que tener en claro que tenemos que mentalizarnos y adecuarnos un poco a los nombres específicos, a la parte técnica, ¿ya? La sistólica, que es la más alta y corresponde cuando la sangre es empujada hacia los vasos sanguíneos, es decir, cuando el corazón expulsa, envía esa sangre, ¿ya? La diastólica, lo más conocido como la baja, el rango bajo, porque nos dicen, ¿cómo estuvo la alta? ¿Cómo estuvo la baja? La diastólica se refiere cuando el corazón está en reposo y se está llenando de sangre entre latidos, es decir, cuando se contrae nuestro corazón, cuando absorbe esa sangre. Y esto es el resultado que se entrega en una fracción de cifras, que son dos, como por ejemplo 120,80 miligramos de mercurio. ¿Por qué de mercurio? Porque este es el medidor de mercurio, pero también lo tenemos en digital y en manómetro, como tenemos aquí. Y les vamos a mostrar en un rato más cómo se debería tomar. Y hay algunas medidas para tomar la presión arterial, porque no podemos llegar y tomar la presión arterial en sí. Hay ciertas cosas que tenemos que respetar para que sea una cifra adecuada, porque si estamos realizando algunas cosas como hablar, estar en una mala postura corporal, esas cifras pueden salir un tanto erradas. Y aquí, como llegó nuestro corazón, ya lo que yo le explicaba anteriormente, la sístole, la contracción, ya, del corazón, es decir, él está bombeando a la arteria, a los vasos, la sangre. Y la diástole es cuando ingresa esa sangre, cuando el corazón está en reposo ya, y es la entrada de sangre a nuestro corazón. Es decir, tenemos dos movimientos: la sístole, cuando expulsa, y la diástole, cuando contrae. Si esto lo llevamos a la presión arterial, ya nos da ciertas cifras, y cuando esas cifras, recordar la clase anterior, hiper es alta, hipo es baja. Cuando esas cifras están sobre una medida específica, esto puede repercutir, es decir, puede causarnos daño. La presión arterial alta puede causar daño, tanto cerebrovasculares como cardíacos, ¿ya? Es decir, el corazón hace una mayor fuerza
empuja con mayor fuerza. Es como, a ver, un ejemplo, es como si tuviéramos un auto y tuviéramos que subir una cuesta. Nosotros sabemos que ese auto tenemos que subirlo en primera porque si no, no va a tener la fuerza. Pero ¿qué pasa si ese auto lo colocamos en tercera o cuarta velocidad? No va a tener la fuerza necesaria para enviar o subir esa cuesta. Es decir, esto mismo pasa en esto. El corazón se esfuerza por bombear esa sangre a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, una presión de 140/90 es alta. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que considerar. La edad de la persona, los fármacos que ingiere y también su estado físico. Esas cosas tenemos que tenerlas muy en claro. En cambio, la hipotensión o la baja presión arterial también puede ser un problema. Aquí las dos nos pueden causar un problema, por eso que tenemos que tenerla nivelada. Si la alta está muy arriba, tenemos problemas. Si la baja está demasiado baja, también tenemos problemas. Que esto puede provocar estar fatigado, estar cansado bastante tiempo, sentir esa sensación de cansancio. Eso puede llevar también a una pérdida de conciencia, a un desmayo. Estar hipotenso también puede producir eso. Y el problema crónico en realidad se llama disautonomía, es decir, que uno no tiene la autonomía suficiente y eso puede provocar lo que yo les decía anteriormente, sentirse fatigado y producir un desmayo. Recomendaciones, como les decía anteriormente, para medir la presión arterial es estar en reposo, ojalá estar sentado o acostado, ¿ya? No estar hablando. Hay mucha gente que de repente, como trabajo en un servicio de urgencia, llega con el teléfono y uno les dice, le voy a tomar la presión arterial y están ahí con el teléfono. Por favor, deja el teléfono ahí sin hablar mientras tomamos presión arterial, los dos pies bien apoyados en el suelo, la espalda también apoyada bien en la silla, porque esas variaciones, ya la mala postura, los medicamentos, consumo de ciertos alimentos, de alcohol, pueden tener una presión arterial elevada, ¿ya? Y pueden alterar los resultados. Si una persona viene corriendo, hoy vengo, no sé, porque me siento mal y viene todo agitado, apurado, esa persona yo necesito tenerla en reposo mínimo unos 5 minutos para que su frecuencia cardíaca se disminuya y pueda tener una buena toma de presión arterial. Para calcular, como les decía anteriormente, se utilizan los esfingomanómetros. ¿Ya? Ese es el nombre de los equipos para tomar presión arterial. Tenemos de distintos tipos. Si pueden ver aquí en pantalla, tenemos el digital, que es, entre comillas, uno de los más modernos, pero tenemos que tener cuidado con esto, porque si sufren alguna caída o algún golpe, se pueden descalibrar también. No todo es perfecto, ¿ya? Tenemos también los más efectivos, que ya no funciona, pero es un buen muestrario, que es un esfingomanómetro de mercurio. Aquí llevaba una barrita de mercurio que iba subiendo cuando uno bombeaba y el manguito se iba apretando, ¿ya? Y también tenemos, como de ahí vamos a mostrar, un esfingomanómetro de manómetro de aire, entre comillas, de reloj, que se le llama, que con ese vamos a hacer una prueba de toma de presión, ¿ya? Se mide idealmente con el brazo a la altura de la arteria braquial. Acuérdense que en la toma de pulso vimos que la arteria braquial era la arteria que iba en el pliegue de nuestro codo. Ya a esa altura se toma, pero hay veces que hay gente que no puede tomársela aquí porque le puede causar dolor, ya, o
por ese motivo están con una fístula, tienen algún mecanismo en el brazo, el cual puede ser invasivo, llámese las fístulas para cateterismo, es decir, las personas que se dializan, las personas que tienen implantes de tratamientos anticonceptivos, ¿ya? Como el Implanol. A ellos no se les puede tomar en esta altura, se puede tomar en la muñeca o de preferencia también hacerlo en el otro brazo, ¿ya? Para evitar alguna molestia en el paciente. Y como les decía y les muestro acá, tenemos los distintos puntos para tomar la presión arterial. Lo que decía, en la muñeca, la arteria radial. Recuerden que podemos tomar ahí el pulso y eso significa que también podemos ahí tomar la presión arterial. La arteria braquial, que es sobre el pliegue del codo. Arteria pedial dorsal, es decir, en el pie, en nuestro pie. Y arteria popltea o detrás del doblez de nuestra rodilla, acá en el muslo, sobre el doblez, aproximadamente son 3 centímetros en cada una, que es que se tiene que tomar esta presión arterial. Vamos a llamar, como en varias clases me ha prestado ayuda, a nuestra amiga Doris. Por favor, le vamos a pedir que pase acá al estudio. Permiso. Hola Doris, ¿cómo estás? Bien. Con Doris vamos a hacer una prueba de toma de presión arterial. Le voy a consultar, recuerden, siempre consultar si ha venido caminando, si ha estado en reposo, si ha fumado, si ha bebido alcohol. ¿Alguna de esas cosas, Doris? No, estaba en reposo. Bien, excelente. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese venido caminando? Hubiese tenido que decirle, Doris, ¿sabes que no te puedo tomar la presión ahora? Tenemos que esperar 5 minutos ahí sentadita. No hagas ninguna cosa. No hables por teléfono, no hables de estar calladita. Sé que es un poco molesto, hay gente que no le gusta, ¿ya? Pero son cosas que se deben realizar para tener una buena toma de presión arterial. Como les decía anteriormente y les mostraba en las imágenes, puedo tomar en la arteria radial, es decir, permíteme tu mano aquí en la muñeca, ¿ya? También la puedo tomar en la arteria braquial, es decir, sobre aquí el codo. Esas son las más usadas, pero puede ser que la persona, no sé, pongámonos en un contexto de muy, entre comillas, trágico, ¿ya? Y la persona sufrió una amputación de la mano, del brazo, y el otro brazo lo tiene con todas las vías porque es necesario ingresar fluidos para poder salvar a esta persona. Se lo tomamos entonces en la pierna, en la arteria pedia, es decir, en su pie. ¿Ya? Es un caso extremo, pero puede suceder. Lo que le decía anteriormente, vamos a tomar, este es un esfingomanómetro de reloj, como se podría decir, ya, aquí tiene el reloj. Para esto yo también voy a necesitar este aparatito que está aquí, que es un fonendoscopio, ya, que todos los doctores lo vemos. Con este específicamente hay que tener buen oído, ya. Después vamos a hacer la toma con el digital, que es mucho más sencillo, pero quiero mostrarles cómo se toma en este para que tengan una noción. Dijimos que se colocaba sobre 3 centímetros aproximadamente el pliegue del codo, es decir, a esta altura. Aquí está la arteria braquial. Generalmente los equipos traen y el nombre de la arteria, ya, es decir, no el nombre, sino que la posición a donde tenemos que colocarlo. Estos tienen unas perillitas, ya, que esas yo tengo que mirarlas porque tienen un hoyito. Si está el hoyito expuesto,
Este hoyito que es en esta parte, esta es una valvulita que se mueve, ¿ya? Si está abierto ese hoyito, es decir que está abierto el paso de aire y no va a insuflar, no va el manguito para tomar presión, no se va a expandir. Entonces eso tiene que estar cerrado. ¿Y cómo le voy a medir la presión arterial? Colocándome el esfingomanómetro. No voy a hablar un ratito. En este momento, cuando me lo coloque, no voy a hablar muy fuerte porque si no voy a escuchar todo súper elevado. Se presiona la bomba hasta que yo deje de escuchar el pulso. Aquí lo voy a escuchar. Al dejarlo de escuchar, eso me significa que yo hasta ahí puedo insuflar. Cuando le vaya a tomar la presión, eso me va a marcar, por decirle un caso, 110, y yo voy a dejar de escuchar el pulso. Tengo que sumarle 20 más, es decir, yo para tomarle la presión a ella tengo que insuflar hasta los 130, ¿ya? Ese ruido que yo dejo de escuchar es el ruido de Korokov, ¿ya? Ese ruido es el que me va a indicar el primer punto de presión, es decir, lo más alto, la sistólica. Y después, cuando yo vaya eliminando la presión en el manguito, voy a escuchar y dejar de escuchar el ruido de Korokov, es decir, dejar de escucharlo, y ese es lo que comúnmente le llaman la baja, la diastólica. Le voy a pedir a Doris que no hable mientras yo tomo la presión arterial, que esté cómoda, ya, que esté con la espalda apegada en la silla y los dos pies bien puestos en el piso. Me cercioro de que estén bastante, de que estén cerrados las válvulas y empiezo a insuflar. En este caso, con Doris, ya insuflé hasta los 115, es decir que yo le tengo que sumar 20 más e insuflar hasta los 135 para empezar a escuchar los ruidos de Korokov y después tomar, y así poder tomarle la presión. La presión en estos momentos arterial que tiene Doris vendría siendo de 118,80. Está dentro de un rango normal. Ahora, esta presión la vamos a tomar con el digital para ver qué tan certero anduvimos ante los ruidos y tomarlo de esta forma. Estos esfingomanómetros además nos dan además de la presión arterial, nos dan el pulso de la persona. Es decir, estira un poquito, la cantidad de latidos del corazón como lo vimos en la primera clase, en el primer módulo. Las mismas recomendaciones, Doris, que estés en silencio, la espalda apoyada y los pies bien afirmados en el suelo. Generalmente estos equipos tienen o emiten sonido y ahora está comenzando a tomar la presión.
Y marco error. ¿Por qué marcó error? Porque yo no lo coloqué donde tenía que realizarlo, sobre la arteria. Lo coloqué muy bajo el pliegue. Eso significa que no va a tomar bien la presión arterial. Por eso que yo les decía que se tenía que hacer 3 centímetros sobre el pliegue del codo. Ahora lo volvemos a colocar y vamos a tomar nuevamente. Como les decía anteriormente, esto marca un rango. Estuve algo cercano. A ver. Más atrás. Ahí está tomando. Y ahí se ve 127,78. Yo le había dicho que aproximadamente eran 120,80. Es dentro del rango en el cual estuvimos con el esfingomanómetro de reloj. Y también midió la cantidad de pulsaciones que tiene por minuto, que es 61, que está dentro de los rangos normales. Ya recordar que esta presión arterial, como habíamos dicho anteriormente, se encuentra dentro de las cifras normales de presión. Si una persona está entre 90 y 120 presión sistólica, está dentro del rango normal. Entre 60 y 90 de la diastólica también está dentro de un rango normal. Así que, Dori, te felicito porque tu presión está excelente. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Como decía anteriormente, estimados, los rangos de presión son muy necesarios saberlos porque un rango elevado podemos tener accidentes cerebrovasculares, ¿ya? ACV, ¿ya? Y muy bajos también podemos tener algunos síntomas como los que son la disautonomía, es decir, sentirse fatigado, estar con también síntomas de desmayo, de decaimiento. Bueno, espero que les haya servido. Recordar que nuestros signos vitales son 4, son pulso, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y presión arterial. A esto muchas veces en el triage se le suma también la toma de hemoglucotest, ya, porque eso también es importante siempre y cuando la persona sea diabética o no lo sea, en el sentido de que si no se alimenta bien también puede tener complicaciones. Espero que le haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y esta fue la clase teórica y práctica de control de signos vitales, los medidores del cuerpo humano.